¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúa la política energética impulsada por la secretaria Rocío Nale para ver si esta viola o no los principios de competencia y las tareas de la COFECE. De nuevo, regresan a la discusión los organismos autónomos y la autonomía de la misma Corte frente a la 4T. Escucharemos los contrapuntos entre Alejandro y Ana esta noche. Y los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, sostuvieron su primera llamada telefónica y hablaron de temas como COVID, comercio y especialmente migración. ¿Cambiará realmente la postura migratoria de Estados Unidos con México? ¿Eso no positivo para nuestro país? Veremos qué opinan Veloz y Carlos Gershenson, nuestro panelista invitado de esta noche. Somos oficialmente poco más de 126 millones de mexicanas y mexicanos y las mujeres son mayoría numérica, así como el catolicismo, la religión todavía más profesada en nuestro país. Todo esto son cifras dadas a conocer por el INEGI con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, mismo que se realizó en condiciones inusuales por la pandemia de la COVID-19. Esta noche veremos cuáles datos interesaron a nuestras panelistas y a los panelistas y por qué. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. En octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad la suspensión del acuerdo por el que se emitió la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en mayo pasado por la Secretaría de Energía. Esta política establece que para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad será responsable del diseño y la ejecución de la expansión del sistema eléctrico y los proyectos de energías renovables. Con esta base, la Secretaría de Energía suspendió los permisos otorgados en administraciones previas a plantas de energías renovables y también dio a conocer nuevas políticas para otorgar estos permisos. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, presentó entonces una controversia constitucional para que se suspendieran todos los efectos y consecuencias del acuerdo, al considerar que violenta los principios fundamentales de la competencia. Se prevé que este miércoles el proyecto de resolución a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales sea discutido en la Suprema Corte de Justicia. Según información filtrada a la prensa desde ayer, el proyecto propone invalidar los puntos más relevantes de esta política energética por considerar que obstaculiza a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, para cumplir con su función y garantizar la competencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, particularmente energías limpias intermitentes. Para aprobar el proyecto será necesario que 3 de los 5 ministros y ministras de la segunda sala voten a favor. Veamos qué opina la mesa esta noche. Y hoy saludo con mucho gusto a Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenas noches. Y nos acompaña esta noche Carlos Gershenson, él es investigador en la UNAM y también columnista del periódico Reforma. A ver, empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo ves este tema? Creo que, a ver, hay cosas como muy técnicas ahí a discutir, pero creo que otra vez vuelve a poner en el centro del debate lo de la autonomía de algunos organismos, a la autonomía misma de la Suprema Corte, como mencionaba al principio, porque pues hay quien dice que ya los organismos autónomos, el presidente López Obrador no los quiere desaparecer todos. Hay quien dice también que la Corte ya no es autónoma, sino que también es una Corte que está con la 4T. Yo no lo creo, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que nadie puede estar en contra de las energías renovables. Creo que es una agenda mundial, es un compromiso que México suscribió en los acuerdos de París, pero tampoco las energías renovables pueden ser una patente de corso para que las empresas privadas lucren en detrimento del patrimonio público. Y nuevamente aquí estamos, como ha caracterizado el pasado, en un caso de corrupción en la asignación de contratos y de contratos leoninos. Efectivamente hay un tema muy técnico que, por ejemplo, el pico de demanda en el sector es de 49,000 watts. Esto ocurrió en julio de 2019. Sin embargo, la CRE, que es autónomo de todos menos de estas empresas, dio permisos por 132,000 watts. Es decir, hay más oferta que demanda. Otorgaron permisos de manera indiscriminada, sin planeación, y de lo que se trata es de ir poniendo orden en la casa.
Hay que ver también que la CREA hay conflictos de interés y que el ex titular fue inhabilitado por 10 años porque favoreció permisos en beneficio de la empresa relacionada con un familiar. Entonces, lo que va a resolver la Corte no es cuestión menor. Yo creo que aquí hay una disyuntiva. Si el tema de la energía es un tema de interés público o de seguridad nacional, o si es meramente de regulación de mercados y de competencia económica. Yo diría nada más que reiterar que la energía limpia no tiene por qué ser sinónimo de negocios sucios y que el Estado también debe asumir la rectoría en este proceso y promover, como lo está haciendo, la rehabilitación de 60 presas hidroeléctricas que quedaron totalmente abandonadas por esta idea de estar comprando energía a privados. ¿Cómo lo ves, Ana? En efecto, dice Alejandro, pues parece ser que no es que alguien esté en específico en contra de las energías limpias, pero de repente resulta, y escuchamos al presidente, pues sí desconfiar de ellas, ¿no? Incluso grabar un video ahí en La Rumorosa y prácticamente hablando sobre, más que los beneficios, sobre todo lo que está mal en torno a ellas. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Coincides con Alejandro o no? Contrapunto. No, exactamente, Genaro. Yo estoy pues a favor de las energías limpias, a favor del planeta y a favor de México. Entonces, pues no puedo estar a favor de Alejandro en este punto, porque justamente fue el 28 de marzo del 2015, fue el 28 de marzo, me parece, del año pasado, cuando escuchábamos al presidente como Sancho Panza, pues intentando combatir los molinos de viento que veíamos en la parte de atrás de su video, ¿no? Entonces sí hay alguien que está en contra de las energías limpias y es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con Felipe Calderón, les guste o no, nosotros íbamos en un buen camino justamente en estar promoviendo energías limpias para combatir algo clave y algo que está pasando, le guste a Trump, no le guste a Trump, le guste a AMLO, no le guste a AMLO, nos guste o no, lo aceptemos o no, el calentamiento global. Con Peña Nieto se estancó un poco y aquí en la Cuarta Transformación ni una sola vez en las mañaneras hemos escuchado al presidente posicionarse a favor de combatir el calentamiento global. ¿Y por qué? Porque el presidente sigue pensando en darle vida a las tecnologías de antaño, pues para sostener todo este tema discursivo de la Cuarta Transformación. Yo celebro de manera muy grata el posicionamiento del ministro Luis María Aguilar, justamente porque está señalando que se invadieron las facultades de la COFESE, discúlpenme, y que este acuerdo sobre la política, confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional de la CENER, pues no puede avanzar justamente porque no está enfocado a generar energías limpias intermitentes. Nuevamente digo, está muy bien la lucha de la Cuarta Transformación en cuanto a vencer toda la corrupción que puedan encontrar, la corrupción antigua y la corrupción actual, pero no a costa justamente de fortalecer áreas que ya no tendrían que fortalecerse, como son las energías de carbono. El tema aquí, pues el presidente ya lo sufrió, no se le fue la luz en plena mañanera, y no, la CFE ha intentado engañar a las y los mexicanos con boletines falsos. Entonces creo que es muy buen momento como para que se detengan a entender que lo que están intentando es un retroceso y lo que tenemos que apostar es, sí, controlar el tema de los contratos, totalmente a favor, pero no detener el cambio hacia las energías limpias intermitentes, porque aunque diga Alejandro que hay más oferta que demanda, pues discúlpame, la demanda en un mercado globalizado como esta se crea, no existe, no surge por generación espontánea, todos somos víctimas de la publicidad, de la mercadotecnia. La tendencia hacia los cambios allá se tiene que crear en el país y yo creo que si la 4T se detiene lo podemos lograr. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Yo sé que también a ti te interesan estos temas, que más le sabes. Hay un conflicto ahí que parece pues que no se puede resolver entre lo que piensa el presidente entre el uso de las energías hidrocarburos. El presidente está pensando en autoeficiencia energética, está pensando en que México sigue siendo, digamos, un país rico en crudo, cuando pues la realidad es que estamos viendo que cada vez es más difícil sacar ese crudo, no es un crudo de fácil extracción. Como que tiene esta desconfianza de energías limpias y ahora con esto de la COFESE pues, y la Suprema Corte vuelve a entrar el tema al debate. Sí, bueno, por distintos motivos la producción de Pemex ha ido bajando en años recientes y afortunadamente pues nuestra economía ya no depende tanto como dependía antes del petróleo. Digamos, en 2018 la exportación de México de petróleo fue menos del 3% de sus exportaciones, entonces pues digamos ha diversificado sus exportaciones, lo cual ha sido positivo. Pero también creo que es un poco contradictorio que por un lado se busque la autosuficiencia energética con proyectos como la refinería de Dos Bocas, que digamos yo estoy a favor de que podamos producir nuestra propia gasolina y no que tengamos que importarla. Si se favorece la generación eléctrica de hidrocarburos y no estamos produciendo lo suficientes para esa generación,
pues vamos a volvernos más dependientes de el extranjero, ¿no? De donde estemos importando esas fuentes de energía. Y bueno, creo que el problema tiene que ver con la centralización. Podríamos decir que es natural que si pues tenemos una red eléctrica que es muy compleja y tiene muchos factores distribuidos, pues que la CFE, como otras dependencias de gobierno, pues quiera controlar, bueno, yo voy a manejar todo y entonces voy a poder resolver los problemas porque no me voy a poner de acuerdo con todos los privados, ¿no? Yo creo que no es justificación porque, por un lado, la CFE pues no tiene la complejidad requerida para manejar la complejidad del sistema eléctrico, y si se establecen reglas apropiadas, pues se puede evitar tanto la corrupción como las fallas en el sistema eléctrico, como la sobredemanda, y entonces, más que de tajo cortar, ok, ya no va a haber inversión en energías renovables por privados, pues creo que sería más productivo para todos ver la manera en la que se cumpla la ley, que no haya corrupción, que haya confiabilidad en el sistema de generación, y pues para eso hay que sentarse en la mesa a discutir entre gobierno y las empresas, ¿no? Que simplemente digan, pues ahora yo voy a hacer todo y no escuchar a los demás, ¿no? Claro, claro. Y en esa discusión veloz, ahora vamos a escuchar la opinión de las ministras y los ministros de una sala de la Suprema Corte de Justicia y ponderar, digamos, si esa política energética que dicta desde la Secretaría de Energía, Rocío Nale, va o no de acuerdo y está incumpliendo o no con contratos, y si no, y si va o no de acuerdo, digamos, con esos contratos, y se está violando la ley, el gobierno mexicano y demás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Va a ser una prueba también para la Suprema Corte. Sí, además pensemos en qué plano se está moviendo esto, o sea, hablemos de esto en términos jurídicos que creo que vale la pena retomar y por qué se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia. Esto es una controversia constitucional y esta está garantizada en el artículo 102, que tiene que ver con conflictos de órdenes jurídicos o de órganos constitucionales autónomos, que justo es lo que tú decías hace un rato. Y entonces la COFECE presenta una controversia que tiene que ver o que argumenta un tema de competencia directa o que violenta la competencia entre varias empresas, cosa que sí le compete a la COFECE. Ahora, creo que es válido y creo que se promueve en un tema de competencia, pues es una discusión que se tiene que dar, pero que también la CFE tiene su manera de argumentarlo y que muchas cosas que decir al respecto o que promover al respecto, y una de esas es que es un sector estratégico de la economía que tiene que ver o que obedece a la soberanía energética de un país, y que creo que eso es lo que expresa hoy la CFE. La discusión va a estar entre si vale más la competencia que pone sobre la mesa la CFE o si tiene que ver más con la autonomía, o si pesa más la autonomía o las exclusividades en la materia de la CFE, porque sí creo que después de todo lo que ha pasado, sí vale la pena dar la discusión entre tendríamos que ponderar entre la soberanía o la competencia que puede tener que ver con privados y tal. A mí sí me parece que hay cosas que tienen que ver solamente con la CFE. Yo sí creo que hay exclusividades que le competen solamente a la CFE y que sí tendríamos que ver en el papel específico que ocupa, como decía mi compañero Alejandro Encinas hace un rato, en el papel que ocupa económicamente y el papel que ocupa como empresa del Estado. Esa va a ser la discusión que se va a dar, ni más ni menos. Si vale más la pena que prevalezca una competencia entre privados o el papel que soberanamente ve y lo que significa para el país en general, ¿no? Claro. Ana, te vi levantando la mano, adelante. Sí, muchas gracias. Es que esta no es una discusión ni una pelea entre términos neoliberales. O sea, no se trata de soberanía, no se trata de competencia, se trata de una visión de gobierno de hacia dónde vamos justamente en el tema energético. Y lo que la Cuarta Transformación está ofreciendo es un retraso, porque ni siquiera están diciendo, vamos a quitar las energías limpias intermitentes del país, no solo porque al presidente no le gustan o no cree en ellas o no las entiende, sino simple y sencillamente porque somos un país que le puede dar energía eléctrica a todos las y los mexicanos sin intermitencias. Hemos visto que se les está cayendo el sistema y no saben cómo avanzar. No sé qué están haciendo allá adentro, pero se están equivocando o por lo menos se están mostrando muchos errores. Si la Cuarta Transformación fuera capaz de decir, nosotros vamos a tener nuestra propia energía, nuestra propia empresa estatal, como les gusta denominarlo, de energías limpias, entonces podríamos decir, entonces la COFECE no tiene ninguna tarea ni ninguna misión, pero
pero el tema es que ni hacen bien lo de la energía eléctrica, ni quieren que otras empresas que sí tienen infraestructura y que ya habían invertido en el país, y recuerden que las inversiones no son los enemigos malos del presidente, son aquellos generadores de empleos que están poniendo su dinero en generar patrimonio aquí en el país. Esos generadores de empleos de energías limpias ya estaban aquí y ya íbamos avanzando en el camino. Les digo, la prioridad es detener el calentamiento global. Si el presidente no lo entiende o no lo menciona en las mañaneras, no quiere decir que no exista. Bien, vi a Veloz queriendo hacer el contrapunto. Adelante, Veloz, y creo que también Alejandro, a ver si nos da tiempo todavía el otro punto de Alejandro. Adelante. Estamos confundiendo en el debate. Nosotros estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia y de la discusión que se está dando, que rebasa supuestos o no del presidente a favor de la energía sustentable o no. Aquí hay algo que dice la Constitución y que está en el artículo 27 y que es la soberanía energética la energía tiene soberanía energética, la energía le pertenece al país, el país debe regular los procesos energéticos y en ese sistema queda supeditado las energías alternativas. Punto. Esa es la discusión, esa es la discusión que van a dar los ministros de la Suprema Corte y que vale más de que la oposición diga que le pertenece al presidente o no, y si al presidente no le gusta la energía renovable. Yo sí creo que tenemos que aterrizar este debate con la responsabilidad que merece y que sí tenemos que dejar que los ministros y las ministras den una discusión jurídica, porque es lo que es, más allá de los términos neoliberales o no. Se está Eso es lo que veremos. Sí. Eso espero también que veamos mañana en esa discusión entre ministras y ministros en la Corte. Le daremos seguimiento a este tema porque evidentemente no se acaba aquí, pero rapidísimo, un último punto, Alejandro, que si querías o si crees que ya Veloz contestó. No, le concedo cierta creatividad a la analogía que hace Ana de la lucha de Sancho Panza y Quijote contra los molinos de viento. Pero en el caso al que se refiere de López Obrador, es porque también hay casos en donde los parques eólicos se instalan en comunidades indígenas, lo cual ha implicado despojo de sus territorios y una afectación a sus estilos de vida. Yo creo que no tienen por qué estar peleados el desarrollo de energías renovables y las políticas y las prioridades del país, pero sí nadie... el discurso de las energías renovables no es un patente de corso para estar por encima del Estado de Derecho. Yo creo que es un tema de regulación de mercados, pero también de seguridad, y creo que esas son las cosas que tiene que armonizar ahora la Suprema Corte. Bien, bueno, hacemos una pausa, le damos seguimiento a este tema. Regresando, vamos a tomar otro tema. El pasado viernes, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una primera charla telefónica para definir prioridades de la agenda bilateral, ahora con el arribo del demócrata a la Casa Blanca. Hablaron de una acción más coordinada para combatir la pandemia de COVID-19 y sobre todo hablaron de los planes que tienen para frenar las caravanas de inmigrantes de Centroamérica y sobre la política migratoria de ambos países. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.